yo tengo una duda, porque pues claramente sabemos que usted es directora de un consultorio jurídico de la Universidad de Santander, la universidad que auspicia todo este proyecto, y como directora del consultorio jurídico usted debe conocer de muchos asuntos de tutelas, ¿no? Entonces quería preguntarle alrededor de cuántas acciones de tutela se adelantan en un consultorio jurídico al mes, o por lo menos en el consultorio jurídico de la UDES, cuántas acciones de tutela se adelantan al mes. Bueno, solamente en el consultorio jurídico de la UDES, aproximadamente más de 50 tutelas al mes, ¡Wow! como Tremendo. mínimo. Uf. ¿Y cuál es el derecho que más se tutela? La salud. La salud. Bueno, eso habla muchísimo de Colombia, ¿no? De cómo está nuestro sistema de salud. Es decir, apuntan todos hacia las EPS. Sí, generalmente. Bueno, pues ahora la pregunta sería, ¿esto es pidiendo medicamentos, pidiendo citas médicas? Me imagino que cobija todo este tema. ¿Usted recuerda de pronto de algún caso en específico de una acción de tutela contra una EPS que haya prosperado y que haya dado buen fin en el consultorio jurídico? Sí, y de hecho mira como no solamente el derecho a la salud se limita a los temas de salud específicamente, es decir, a generar ese tratamiento de salud, sino como también los derechos fundamentales deben ser sistemáticos. Ejemplo, una persona de la tercera edad que no tenga los medios económicos para trasladarse al sitio, al lugar, para recibir ese acceso y esa garantía al derecho fundamental a la salud. Entonces, por no generar ese traslado, por no tener los medios económicos, por ser del régimen subsidiado, entonces, ¿no garantizo mi derecho a la salud? No. Claro. La ley estatutaria de salud en Colombia es muy integral. Entonces son servicios integrales y complementarios. Entonces también se generan subsidios de transportes intermunicipales para que la persona pueda y llegue hasta el lugar del acceso. O sea que si yo necesito una cita médica o mi abuelita necesita una cita médica en una ciudad que queda muy lejos y no tenemos los recursos económicos para poder desplazarnos, ¿están en el deber de dar ese subsidio? Claramente, siempre y cuando sea trasladado, o sea, la orden del médico tratante requiera que el tratamiento se haga fuera del municipio o del corregimiento en donde está la persona. Entonces, allí se está en la obligación de poder generar este subsidio, porque no hay que realizar barreras para acceder y garantizar derechos fundamentales. Claro, tremendo. No, pues, muchísimas gracias por ese dato porque creo que, bueno, por lo menos a mí me vuela la cabeza, o sea, me parece increíble, más de 50 tutelas en un solo mes. Bueno, ahora, pongámonos a hacer unas cuentas. 50 tutelas adelanta el consultorio jurídico de la UDES en un mes, pero está el consultorio jurídico de la UNAP, está el consultorio jurídico de la Pontificia Bolivariana, está el consultorio jurídico de la Santoto y de Bogotá y de Barranquilla y de tantas ciudades alrededor del país. Es decir, toda universidad que ofrece el programa de Derecho debe tener un consultorio jurídico, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que hay cientos y cientos y cientos de consultorios jurídicos a nivel nacional. Y si cada uno de ellos adelanta 50 tutelas al mes, estamos hablando de millones de tutelas al mes. Esto me lleva a una pregunta, ¿está preparado el Estado colombiano para atender todas estas solicitudes? Porque algunas veces yo he escuchado como estudiante de Derecho, he escuchado a familiares, a algunos amigos que me han dicho, es que la justicia es lenta, es que todo demora, es que si nos vamos a juicio, esto nunca sale, nunca logramos el objetivo. Entonces, de pronto me gustaría que le explicara a nuestra audiencia del escritorio de Luis, en cuánto tiempo se resuelve una tutela. ¿Será que se demora mucho o será que es algo con más celeridad, más rápido? Coménteme acerca de eso. Bueno, la pregunta es un poquito compleja porque toca fibras, por supuesto. Cuando tú tienes y más, sobre todo el tema de esos derechos fundamentales, que si no se garantizan está en peligro mi vida, que pensémonos en un niño que necesita una cirugía urgente y esperar que
tocar la puerta del juez, que revise, que pregunte, que indague. Claro. Claro, ¿qué pasa? No solamente los consultorios jurídicos están acompañando en la elaboración de estas demandas de tutela, sino también las personerías, Wow. las defensorías, el colombiano a pie, no solamente el colombiano a pie, el extranjero a pie también, porque cualquier persona no nacional colombiana tiene sus derechos humanos en cualquier lado del mundo, ¿sí? Entonces imagínate todo ese pocotón de tutelas. Sí, es todo un ¿cierto? conglomerado. Entonces, claro, la justicia colombiana no tiene la capacidad suficiente, la capacidad instalada para poder responder con una celeridad y con una calidad con todas estas demandas. Además, hay otro factor que lastimosamente lo vemos, y yo creo que muchas personas hoy se van a sentir identificadas, Claro. que a veces las mismas EPS ya les dice, sin tutela, no. O sea, Wow. ya se vuelve como Un requisito. un requisito, No. como una exigencia. Entonces, imagínate, el aparato judicial se ha vuelto como un requisito para. Wow. Por supuesto, ¿qué se necesita? Se necesita mucha más responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios de salud, Claro. mucha más responsabilidad social en reconocer y garantizar los derechos fundamentales, y por supuesto también un poco más de conciencia Claro. en que esos derechos son los mínimos para existir como personas en condiciones dignas. Wow. Bueno, yo personalmente quería contar un poco de una experiencia que yo tuve, porque pues soy estudiante del consultorio jurídico de la UDES y pues en uno de los procesos que tengo, precisamente el usuario necesitaba de unas citas médicas, de unos exámenes, de que le autorizaran unos exámenes, ¿cierto? Y estábamos luchando y luchando y pasando derechos de petición una y otra vez. Estábamos haciendo todo lo imposible y no funcionaba. El derecho de petición no funcionaba hasta que interpusimos la acción de tutela, y entonces al día siguiente que interpusimos la acción de tutela, la EPS contestó todo, ordenó todo y mandó todo, precisamente porque los habíamos prácticamente amenazado con una acción de tutela. Entonces, cuando resolvieron todo, claro, pues la usuaria se sintió muy contenta porque le autorizaron los medicamentos, las citas médicas, pero yo me sentí tan triste porque yo sabía lo que venía después, y es que el fallo de tutela fue negativo, ¿sí? No fallaron a favor, porque la jueza lo que dijo es: yo no le puedo tutelar el derecho porque ya cumplieron con todo. Okay. Pero en el documento, en el fallo, en la sentencia, decía cuándo se había cumplido con cada una de las asignaciones, y todas fueron 2 días antes del fallo. 2 días antes del fallo cumplieron con absolutamente todo, y así se libraron de un castigo o de una sanción por parte de la jueza. Entonces, esto que decía hace mucho sentido, porque necesitamos entender que en Colombia con la salud no se juega. La salud es fundamental, es esencial y es tan delicada para las personas de a pie, para el común, para la ciudadanía en general, y a veces las EPS, las aseguradoras, no entienden que ese usuario o ese cliente o esa persona, ese nombre en la lista, es una persona que siente, es una persona que no puede dormir por las noches sintiendo dolor o con mareos o con vértigos o con problemas del corazón. Entonces, esto que decía hacía mucho sentido a lo que en algún momento pude vivir en mi experiencia de consultorio jurídico. Entonces, se podría decir, doctora, que el Estado ha preparado a los jueces para que contesten en el menor tiempo posible. Sí, Y 10 días. cuando se contesten estos 10 días y se da un fallo, pero este fallo no se cumple, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Qué se puede hacer? Bueno, amarrarnos los brazos y llorar, obviamente que no, No, porque también la absolutamente. misma ley ha generado todos los mecanismos para decir, bueno, si aquí no le cumplieron, vuelve, toque la puerta del juez que le falló y vaya y dígale: señor juez, necesito
que se cumpla este fallo. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Hay un mecanismo que se llama incidente de desacato, es decir, no acataron lo que el señor juez ordenó. Entonces, con ese incidente de desacato, nuevamente se hace una apertura y el juez haya una sanción muchísimo mayor, y si aún así, otra vez, bueno, no le Están hacemos de caso, tercos. de tercos, no le hacemos caso, pues hay otros mecanismos que también la misma justicia colombiana nos ha dado, y es ante la Corte Constitucional. Señores, Corte Constitucional, mire, tengo estas tutelas, estos incidentes de desacato que he pasado y nada, entonces hágase cumplir. Si no, y se agotó todo lo que se pudo, toqué puertas en Colombia en todo lo que se pudo, pues tenemos también la misma Constitución, reconoce y genera como supremos los derechos humanos. Entonces, En el tenemos ámbito una internacional. instancia, claro, tenemos una instancia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también todo es en línea y podemos solicitar unas medidas cautelares. Tremendo. Wow, o sea, esto no se queda No, solamente en el primer fallo. Si no se cumple el primer fallo, yo puedo radicar el incidente de desacato, o si no, vamos directamente a la Corte Constitucional o luego al ámbito internacional. Eso me parece que la justicia en ese punto está siendo muy acertada.